perdón, he dicho 22, no, es 6, versículo 22. En Números, capítulo 6 y versículo 22. Ahí está escrita lo que se llama la bendición sacerdotal. Entendemos que era la bendición que los sacerdotes de parte de Dios daban siempre a los hijos que eran traídos al templo o al lugar de adoración, y por extensión al pueblo también. Dice este versículo 22: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, que era diríamos la casta sacerdotal, ¿verdad? La familia sacerdotal, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Se puede entender que es una bendición extensible al pueblo, porque era la nación, y también singularizada en los hijos, ¿verdad?, cuando eran llevados y presentados, diciéndoles: Jehová, oh Dios, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y añade ahora: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Por eso muchas veces los nombres de los hijos de Israel llevaban la partícula y la connotación de algo que hacía referencia a Dios, ¿verdad? En alguna forma o alguna fórmula, el nombre muchas veces era ligado a algo que tenía que ver con Dios, con la partícula Dios, o con lo que Dios había hecho, o lo que estaba representando para esa persona. También en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 8 y versículo 13. Del 13 al 18. Porque si vivís conforme a la carne, se refiere a una vida carnal, no espiritual, donde Dios no tiene ahí intervención, moriréis. Mas si por el Espíritu, y es Espíritu en mayúscula, es decir, la vida del Espíritu Santo en una persona, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Así que habla de que somos adoptados para Dios. Somos hijos adoptivos o adoptados, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sabéis que el nombre Abba, ese es el típico nombre que uno dice papito, papaíto, ¿no? Es ya un nombre de un hijo pequeño, que le dice esa palabra cariñosa en su idioma especial. Cada idioma tiene una palabra cariñosa cuando se refiere al padre, que es más allá que la palabra clásica de padre, ¿no?, sino papito, papaíto y todo esto. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y mira lo que dice a continuación: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, ¿verdad? Compartimos la herencia con el Hijo de los hijos, ¿verdad? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que somos también hijos de Dios, Eran los hijos de Israel, eran los israelitas, el pueblo de Dios en su etapa histórica,
Pero ahora en el siglo XXI, la iglesia, los miembros de la iglesia, somos hijos de Dios. Luego esa bendición, y ya veremos, se extiende a través de los siglos. Dios quiere extenderla hacia cada uno de nosotros, y aquí lo hemos leído. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué? ¿No había llegado todavía? Sí, ¿no? Bendiciendo. Quedémonos siempre con esta palabra, hermano, por favor. Bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados, nosotros hemos sido llamados, ¿para qué? Para heredar bendición. Aleluya. Así que en esta mañana, si somos de los llamados, y Dios llama a todo el mundo, a todo ser humano, hemos sido llamados a ser salvos, pero hemos sido llamados a heredar bendición. Aquella bendición antigua, aquella bendición sacerdotal, aquella bendición que recibía el pueblo de Israel y que era inicialmente transmitida a los hijos de generación en generación. Porque Dios, desde el primer instante de la creación de los seres humanos, ¿qué fue lo que hizo? Bendecirlos. Lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre y a la mujer fue bendecirlos. Y que esta bendición se hiciera extensible, abarcable a toda la humanidad, es decir, a toda su descendencia, de generación en generación. Dios bendijo a la primera pareja, a los primeros representantes de la humanidad, y después esa bendición fue extendiéndose de parte de Dios, porque los hombres, especialmente los padres, la transmitían a sus hijos, de la parte del Señor o de parte de Dios. Dios enseñó que los hombres se bendijeran unos a otros de parte de Dios. Por eso muchas veces el saludo entre los cristianos y los creyentes es paz de Dios, ¿no? La paz de Dios. De alguna manera, entre los creyentes, no, cuando nos saludemos y nos tratemos, está claro, y hemos leído que no va a ser para maldecirnos, ¿no? Para desearnos malas cosas. No seríamos hijos de nuestro Padre Celestial. Sino que la relación entre los hijos de Dios es una relación de bendecirse. Desearse buenas cosas. Pero no ya la bendición que uno mismo pueda tener, porque yo te puedo desear muy buenas cosas, pero no está en mi mano el que tú las recibas, sino que lo hacemos de la parte de Dios, que es el único que puede bendecir, ¿verdad?, y dar lo que Él promete. Si mirásemos rápidamente en las Escrituras, veríamos en los tiempos antiguos la práctica normal donde los padres o el patriarca, cuando se vivía, ¿verdad?, en otra esfera familiar, donde ya uno se convertía en patriarca porque los hijos vivían con él y los nietos y todo lo que era, ¿verdad?, aquel sistema patriarcal. Llegado el momento donde el padre ya pues, preveía que iba a partir, iba a morir, o que ya por la edad no podía seguir siendo la figura central, solía llamar a los hijos y bendecirlos. Y al primogénito se le transmitía una bendición especial, y a los demás también él tenía palabras de bendición para cada uno de ellos. Sabéis el caso de Esaú y Jacob, ¿no? Como Jacob se llevó la bendición de Esaú. Y cuando Esaú fue a su padre y dijo: no tienes ya nada para mí, el padre dijo: bueno, le he dado la bendición a tu hermano, pero bueno, algo hay para ti. Y le dio una bendición, pero que no era la que le hubiera correspondido. Pero eso era una práctica normal. Después vemos cómo los jueces y los profetas bendecían cuando ungían a los reyes, bendecían al pueblo. ¿Sabéis el caso de ese Balaam, profeta que fue llamado de parte de los enemigos de Israel para que maldijera al pueblo de Israel?
Como Balaam, cada vez que intentaba maldecir a Israel, Dios se lo impedía. Hasta que una mula le habló. Y cuando habló hacia Israel, lo único que pudo hacer fue bendecirle. Y le dijeron los enemigos, pero te hemos pagado para que vaya y lo maldiga. Y como dice, es que no he podido maldecir a Israel. Después vemos cómo los sacerdotes, hemos leído, bendecían al pueblo y extendían sus manos sobre el pueblo, transmitiéndole bendición de parte de Dios. Sacerdotes, o bien en los tiempos del Nuevo Testamento los ministros, ¿verdad?, los que eran llamados al servicio hacia la iglesia, como su parte de su ministerio era bendecir la iglesia, bendecir al pueblo de Dios. Y después hemos dicho ya la bendición compartida de unos con otros. Luego Dios quiere llenar de bendición su ambiente. Amén. Dios quiere bendecir a toda persona, a toda criatura que se acerque a Él. Cuando un ser humano viene al mundo, si viene en un buen ambiente, si viene en el seno del pueblo de Dios, es un hijo de creyentes, ¿verdad?, de personas que ya a su vez son hijos de Dios. La primera bendición que puede recibir, aparte de que sus padres le bendigan inmediatamente, nada más ver la luz en este mundo, suele ser, como en este caso, en esta mañana, cuando ese niño, ese bebé, pues antes o después, más tarde o más temprano, es llevado a la congregación, a la iglesia, al pueblo de Dios, y se solicita la protección divina, la bendición divina a través de los padres y a través de los ministros de la iglesia. Eso es lo que en esta mañana nosotros vamos a hacer después de esta enseñanza. Eso es lo normal, fue lo normal y debería de ser lo normal en nuestro tiempo. Era lo normal, bueno, más que normal, era casi obligado cumplimiento en los tiempos de Israel, del Antiguo Testamento, y debe de ser algo normal en la iglesia cristiana, diríamos en el pueblo de Dios de nuestro tiempo. Pero vamos a hablar ahora, y van a ser palabras un poquito difíciles las que vaya a escuchar. Lo que puede pasar tristemente cuando algunos padres inconscientemente, porque les falta conocimiento y conciencia, o en plena conciencia, pueden entregar a sus hijos, bien de una manera directa o simbólica, a otros dioses o a otras prácticas o influencias que no van a bendecir a sus hijos con la bendición divina, sino que pueden traer sobre ellos terribles calamidades o maldiciones. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado hablar de Moloch? Moloch, más tarde llamado Baal, es más fácil, ¿verdad? Quizás la palabra Baal pueda sonaros mejor. También llamado Cronos, Saturno o Mitra. Eran divinidades de la zona de Canaán, del pueblo fenicio. ¿Quién escucha hablar de los fenicios? Un gaditano que no haya escuchado hablar de los fenicios es para, no voy a decir para pegarme, porque no estamos aquí para pegar a nadie, pero para decirles, parece mentira, ¿no? Si nosotros somos estirpe, hombre, ya aquí ha habido más mezcla, pero esta ciudad fue fundada por los fenicios, los cananeos. En el Museo Arqueológico de Cádiz, y conviene darse una vueltecita de vez en cuando, está como primer estrato importante de este museo todo lo que tiene que ver con el mundo fenicio, y hay estatuillas de los dioses Baales, el dios Baal. De hecho, en esta ciudad se supone que hubo un templo a Baal, y en la isla Santipetri, que está allí en Chiclana, ¿verdad?, donde algunos hermanos nos montamos un día en un barquito y fuimos allí de excursión,
Pues allí se supone que había un templo a Baal, más tarde Melkart, ¿verdad? Que los romanos fueron cambiando el nombre. Pero nosotros sí, en una etapa de la historia de este lugar, estuvo bajo esta influencia. Este Moloch era el dios del fuego purificante. Por lo visto tuvo un grave problema, y la culpa de ese problema originó la humanidad. Con lo cual los hombres estaban obligados de alguna forma a ofrecerle sacrificios para restituir el grave problema que tuvo este ser. ¿Y cómo lo hacían? Se dice que en los lugares importantes, los templos importantes, este dios se representaba con una forma humana y una cabeza de carnero, ¿no? De vaca, de buey, de cabra, un cuerpo humano, sentado normalmente y con los brazos extendidos. De esta manera. La estatua estaba hueca y en su interior había un horno ardiente. Y se encendía, y imaginaos, ¿no? La estatua iba adquiriendo el calor y el fuego que estaba allí en su interior. Este dios estaba necesitado de materia, lo que llamaban materia, porque esa falta de materia que tuvo originó al ser humano, y lo que tenía el ser humano era espíritu. Pero los seres humanos, cuando eran recién nacidos, eran los que contenían mayor cantidad de materia. Así que para restituir y tener la gracia de esta divinidad, que era la más importante, tenían que darle materia. ¿Y cómo lo hacían? Ya os vais imaginando, ¿no? Seleccionaban niños, bebés, lo depositaban en las manos extendidas de ese ídolo, estaba en su interior el horno de fuego, y había unos mecanismos que hacían que las manos se movieran hacia el cuerpo, con lo cual cuando el bebé era depositado en esas manos y esas manos se retraían, el bebé caía en el interior del ídolo y se quemaba. Y esa era la práctica hacia Moloch, Baal, Cronos, Saturno o Mitra. Y eso es lo que se iban a encontrar los israelitas cuando llegaran a la tierra prometida. Así que en Levítico capítulo 18 y verso 21 dice: le dijo Dios a su pueblo: y no des hijo tuyo para ofrendarlo a Moloch, no contamines así el nombre de Dios, yo Jehová. Ellos iban a entrar hacia un lugar donde iban a ver y a observar lo que hacían estas culturas con algunos de sus hijos recién nacidos. Además, en ese momento, cuando ellos celebraban este acto, los sacerdotes tocaban flautas, trompetas y tambores para que no se escuchasen los gritos de los niños. Y a la madre se le exigía que no mostrase ningún tipo de dolor o pena, si no se invalidaba lo que se estaba haciendo. Hay un relato histórico en la ciudad de Cartago. Cartago fue fundada por los fenicios, y esa ciudad sufría un asedio de otros reyes. Y cuando la ciudad se vio asediada, decidieron ofrecer un buen número de sacrificios a este dios para que fueran defendidas. Y hay un cronista que escribió que se sacrificaron 200 niños. Y la ciudad pues no soportó el asedio.
Yo me imagino que a lo mejor en Cádiz no habría, porque esto no era una práctica en todo lugar, pero en los templos grandes, en las ciudades grandes sí existió. A lo mejor había santuarios por ahí repartidos por el mundo donde se hacía otro tipo de sacrificio. Yo no sé si en Cádiz o en esta zona lo harían o no, porque esto fue una ciudad no muy grande, una factoría, ¿verdad? No se han encontrado vestigios, pero en Cartago sí se encontró el lugar donde se sacrificaban los niños. De todas maneras, esto era lo que los israelitas iban a encontrarse al lugar donde ellos iban a entrar. Y Dios les dice: no des un hijo tuyo para ofrendarlo a Moloch. Sin embargo, siglos más tarde, un rey tan conocido y admirado en cierta manera por su sabiduría, ¿quién fue? Salomón. Tomó muchas esposas, se casó con muchísimas mujeres, y entre las mujeres que tomó por esposa había algunas que seguían el culto a Moloch, y él edificó en un alto un templo a Moloch. No sabemos si consintió o no en esa práctica, pero sí es verdad que le dedicó, igual que a otras tantas, quizás para congratularse con ellas o con el reino que representaban o con las alianzas que hizo. Llenó Israel de templos y de divinidades, entre las cuales se incluye este Moloch. Me imagino que hoy no habrá en la humanidad templos a Moloch, ¿no? Han pasado muchos siglos y gracias a Dios que sepamos, en ningún lugar del planeta Tierra existe esta práctica. Si no, pienso que la mayoría de las naciones habríamos intervenido, ¿verdad?, para erradicar una costumbre tan sanguinaria y tan cruel. Hoy nos horroriza estas cosas. Pero nos podríamos preguntar, como un artículo que leí no hace mucho: ¿ha resucitado Moloch? Quizás hoy no tiene una imagen terrorífica o fea, ¿no?, de un ídolo ahí grande, cuerpo de hombre, las manos extendidas, cabeza de carnero con cuernos y un horno ardiente, ¿verdad? Pues probablemente sería muy llamativo para una humanidad que ha avanzado, lógicamente ha avanzado en muchas cosas. Pero, y de una manera subliminal, ese espíritu demoníaco no estará o está tratando de que los niños, más que bendecidos, sean maldecidos e incluso sacrificados. ¿Habéis oído hablar de los niños de la guerra? Países donde todavía se secuestran niños y se les pone en la mano un fusil y se les manda a luchar. ¿Habéis oído hablar de los niños de la guerra, no? Sí. Incluso aquí es posible que haya hermanos que en sus países, en ciertos lugares o en ciertos episodios no lejanos, niños hayan sido puestos en primera línea de batalla por su forma de ser, porque son pequeños, porque son hábiles, porque se llenan de odio rápidamente, incluso llegan a momentos de crueldad más fuertes, si cabe, que de los adultos. ¿Quién no ha oído hablar de los niños trabajadores en minas inmundas, en estercoleros, donde hay niños trabajando como esclavos? En vez de estar jugando, en vez de estar estudiando, en vez de estar formándose, están siendo esclavizados, trabajando peor muchas veces que los animales de carga. ¿Alguien sabe lo que es la ablación? Sí. Esa práctica a las niñas en sus genitales, basado en una cultura, ¿verdad?, en un sistema quizás religioso. ¿Alguien ha escuchado hablar de los niños entregados como esclavos sexuales? Los abusos a menores, las mafias, pero no solamente las mafias, sino los hombres y mujeres que van a aprovecharse de esas cosas, el turismo sexual con menores,
Y eso no es algo parecido a lo de Moloch, destruir vidas. Pero ¿quién no ha escuchado hablar del aborto libre? Porque estamos hablando en este caso quizás de países que decimos es que son culturalmente menos desarrollados, es que tienen menos educación, menos formación, pero los grandes países tan educados, tan cultos, tan avanzados, se dice, la mujer dice el cuerpo es mío, y si me quedo embarazada yo tengo la potestad de dejar o no cursar este ser. Sí, es verdad que a veces, y lo dejo ahí como una pincelada, que en su día creo que tendremos que hacer un estudio más en profundidad, que a veces se dice, es que puede haber peligro para la mujer de muerte si el embarazo sigue adelante, es que este niño o niña puede venir con malformaciones, o se dice que esta mujer ha sido violada y ha quedado embarazada. Esos eran los 3 casos que se debatieron inicialmente en nuestro país, creo recordar. Y es verdad que uno se pone a pensar en estas cosas y dice, ¿y si me tocara a mí, qué haría? Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, por eso digo que creo que son temas, lo que se llama hoy día la ética, ¿verdad? El concepto ético en el mundo cristiano, qué hacer en estos casos. Pero lo que yo creo que no se puede hacer es liberalmente decir, mire, es que no me interesa, es que no deseamos tener más hijos o tener hijos y acabar con ellos, porque eso es casi como lo que se hacía con Moloch. ¿Alguien ha escuchado hablar del santuario de la cabeza? ¿Dónde está? Está en Jaén, en Andújar. Mira, precisamente le llaman la cabeza. Cuando sabemos quién es la cabeza en la iglesia, ¿no? Cristo. Es Cristo, ¿no? Pues la cabeza viene de Cabezo, porque es un monte alto. Está en la Sierra Morena, en Andújar. Yo he estado allí ya varias veces, no en el santuario, como comprenderéis, sino en aquel lugar, porque así de una manera natural es muy bonito. Pues cuando llega la celebración de la Virgen de la Cabeza, que es de la romería más importante de España, más que la del Rocío, se congregan allí, se habla de casi de 1 millón de personas, bueno, algo tremendo que podéis ver en los reportajes y en los documentos. Hay una práctica que a mí me da hasta miedo, ¿no? Donde sale esa Virgen transportada a hombros allí por todo aquel vericueto, con cuesta arriba, cuesta abajo, y los padres como locos llevan a sus niños que van pasando de mano en mano para que lo coja un cura que hay allí al lado de la Virgen, lo coja y ¡pum! Lo ponga al lado de la Virgen, debajo del manto, y le tiran ropa de los niños, y le tiran ropa y cosas. Y es una manera como de que mi niño se ha llevado a esa Virgen, a ese ídolo, ¿verdad?, de mujer. Pero aquí en Cádiz tenemos el manto de la patrona, ¿no? Como no había oído hablar del manto de la patrona. Un gaditano no sepa lo que es eso. Yo no sé si a mí me metieron debajo del manto, ¿eh? No llegué a preguntarlo a mi madre, pero por la edad que tengo. Pero en Cádiz todavía hay esa costumbre de coger a los niños recién nacidos y llevarlos debajo del manto. El manto es algo protector, ¿no?, del ídolo de lo que llaman la Virgen del Rosario. Bueno, todas estas son prácticas, algunas muy... Y alguien diría, pero eso qué malo tiene, al niño no se le está pegando, no se le está esclavizando, ¿qué malo tiene? Bueno, en el mundo espiritual tiene mucha importancia. Quizás en un efecto material no es tan grave como una ablación, como una esclavitud, ¿verdad?, como unos abusos sexuales, o no digamos como un aborto. Así que hoy creo que deberíamos de estar muy conscientes los creyentes, muy atentos, y sobre todo los papás, a que Moloch no ha muerto, sino que se ha transformado. Y que Dios dice a su pueblo que no hagamos ni practiquemos lo que ellos hacían con sus hijos.
Claro, entonces decimos, vale, pues mira, yo a mi hijo no lo llevo ni mucho menos debajo del manto, ni me voy al cabezo, ni por supuesto hago estas prácticas tan aberrantes, sino que yo todos los días le doy su papillita, su comidita, está lavadito, está perfumadito, ¿verdad? Y está mimadito. Pero ¿habéis oído hablar de una palabra que se llama humanismo, hedonismo, liberalismo, ateísmo, agnosticismo? El humanismo es ensalzar al hombre como el centro y casi lo único que existe en la creación. Y ensalzar, ¿verdad?, su proyección, su trayectoria, su inteligencia, y todo gira alrededor del ser humano. El hedonismo es la vida donde lo que se practica y se busca es todo aquello que te produzca bienestar y placer. En la búsqueda del placer. El liberalismo es, bueno, que todo sirve, que todo vale, ¿verdad? Apertura total, todo es bien recibido, poner las menos ataduras posibles, si es posible. El ateísmo ya es declarar Dios no existe, y el agnosticismo es decir, bueno, puede que sí, puede que no, pero yo no lo conozco. Si hay, habrá, pero no se ha descubierto todavía esa realidad, pero bueno, cabe la posibilidad, ¿no? Estas son maneras muy básicas y muy burdas de decirlo, ¿no? Todo esto tiene explicaciones mucho más largas. Pero todo eso estará y está alrededor de nuestros hijos. Qué gran peligro es lo que he escuchado a veces decir, incluso me temo que a veces puede estar ahí en la recámara, en el pensamiento de algún creyente. No, yo a mi hijo no le voy a formar en nada, sino que cuando él sea mayor elija. Pero qué locura. Si tú no le dices nada, el mundo se va a encargar de decírselo. En cuanto salga, bueno, ya no tiene ni que salir al mundo, a la calle, es que te lo meten en casa, a través de la televisión, a través del internet, a través de música, a través de lo que sea, de todo, diríamos, todo ese material fabricado exclusivamente para el ser humano desde que ya es chiquitito. Hay un material ahí, porque hay una gran industria, lógicamente, para sus edades, para todo. Y si tú no te ocupas y preocupas de su formación dentro de lo que es la gran y amplia bendición de Dios, Moloch se va a encargar. Y aunque no te lo mate asándotelo vivo, te lo va a matar de otra manera. Se lo va a tragar. Y sembrará ideas, pensamientos, modas, costumbres que, amparándose en su propia carnalidad, porque va a ser tan carnal en el aspecto humano como tú y yo, y va a tener sus propias pasiones y va a tener sus propias dificultades humanas, ahí Moloch se va a encargar de trabajar en ellas para apartarlo de la gran bendición de Dios. Por eso, hermano, hay que facilitar al máximo y jamás impedir el acercamiento de los niños ¿a quién? A Jesús, a Dios. ¿Sabéis el relato del Evangelio en Marcos capítulo 10? Que lo vamos a buscar. En este caso en Marcos, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Yo comprendo, porque lo he vivido, ¿no? Si no, no lo diría, lo difícil que para unos padres estar en una reunión cristiana, en este caso, como es la nuestra, a las 11 de la mañana, con los niños. Yo sé lo que es levantar niños a las 8 de la mañana. He tenido 2 hijas, y además siendo pastor. Y yo sabía que si a las 11 yo tenía que abrir el culto, como pastor, y que las ovejas cuando llegaran me vieran a mí el primero, tenía que echar el reloj para atrás. Yo vivía en San Fernando. Si tengo que estar aquí a las 11, y yo estaba antes, ¿cuánto tardo de San Fernando a Cádiz? Pues 15 minutos. Pues tendría que salir a las 11 menos cuarto.
Si tengo que salir a las 11 menos cuarto de mi casa, quiere decir que tengo que estar desayunado, ¿no? ¿Cuánto tardo? Tanto. Si desayuno quiere decir que estoy vestidito, tanto. Si estoy vestidito es que me he duchado y lavadito, ¿no? Tanto. Y si somos 4 personas o 3 adultos y hay un solo baño, pues las matemáticas es fácil, cuestión de racionalizarse. Conclusión, yo me tenía que levantar a las 8 de la mañana. Yo a las 8 de la mañana, a las 8 menos cuarto, o a las 8:10, pum, 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 las niñas, no hay ver, pum, 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 ¡pam! Es planificación, ¿no? ¿Sí o no? Si tú eres soltero y estás solo en la vida, pues di yo, porque me levanto a las 10, pues dichoso tú. Pues levanta a las 10, pero los que hemos sido papás, y yo sé lo que es venir en un coche, con una sillita, con los biberones y con toda la parafernalia. Y a veces es verdad que decimos, pero ¿de qué le va a aprovechar a mi bebé? Pues preguntárselo a los que han sido bebés en la iglesia, a los niños de escuela dominical. Preguntárselo. Mis hijas han tomado muchos biberones en la iglesia. Y muchas cosas. Pero los padres hemos pagado un precio. Y sobre todo si teníamos responsabilidades y responsabilidades tan serias como el ministerio. Porque si no, hermanos, a veces nosotros decimos, no, pero es que mi niño va a molestar. Yo digo, a mí no me molesta ningún niño en la iglesia. Solamente que guardamos un orden. Mira, aquí hay un silencio que ahora sepulcral. No, sepulcral no. Pero aquí hay un buen silencio. ¿Dónde están nuestros niños? Están en la escuela. Si el bebé llora mucho, pues un papá lo saca afuera para que se calme. Tenemos 1000 recursos y si no nos aguantamos un día, va a pasar algo. Tenemos 1000 recursos para que los niños desde la cunita estén en la casa del Señor. Amén. En la atmósfera de Dios. Me alegra cuando me dicen los padres, pues, nuestro niño cuando llega la hora de comer y se nos olvida a los adultos, dice, papá, no hemos orado. O dice por la noche, papá, aparte de que me cuente un cuento, vamos a orar, ¿no? O a veces te dice, papá, eso no se dice. ¿O no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Hay promesa, ¿no? Enseña, ya sabemos, enseña al niño en su camino. Cuando sea adulto, no se apartará de ese camino. Pero si vamos a... que me he quedado ahí perdido. Vamos a Marcos, en el capítulo 10, versículo 13. Dice que le presentaban niños para que los tocase. O sea, este es tremendo, este pasaje. Es decir, vamos a decir, los incrédulos o los que conocían menos o los que lo hacían a lo mejor como algo supersticioso, traían sus niños para que Jesús simplemente los tocara. Y dice que los discípulos los reprendían. Y a veces somos nosotros los primeros que le ponemos pega a que el Señor toque nuestros hijos. Dice que Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y advertencia para que podamos nosotros, si es que uno dice, pero yo he venido al Señor con 40 años, bueno, guarde un niño y será bendecido. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, los achicharró. Qué diferencia, ¿no? Tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Aleluya. ¿Qué queremos para nuestros hijos, para nuestros niños? Vidas traumatizadas, vidas alocadas, fundamentos ateos, fundamentos materialistas, espíritus incontrolables, deseos ahí locos. ¿Cómo deseamos ver? No es que sea esto una proyección astral, entiéndeme, pero tú cómo desearías ver a tu hijo creciendo, desarrollándose, que llegue a ser un joven
sano, santo, una persona de principios morales, una persona intachable, que el día de mañana se convierta en un adulto, que sea un paradigma, que sea un ejemplo. Eso es lo que todos los padres deseamos, ¿no? Amén. Que cuando hablen de tu hijo digan, ¿qué hijo tiene? Y no, como dice la Escritura, que uno se tenga que avergonzar cuando hablen de tu hijo o de tu hija. Pues para conseguir eso hay que dejar que Jesús los toque. Y para que Jesús los toque hay que llevárselos a Jesús. Y para llevárselos a Jesús hay que llegar al ambiente y al lugar donde Jesús está. Presentaban niños, no se lo impidamos y que Dios los bendiga. Aleluya. Y ya para terminar, si volviésemos al primer texto que leímos en Números, en el capítulo 6, solamente vamos a recordar algunos de los aspectos de esa múltiple bendición. Queremos primero que Dios le bendiga, lógicamente. Pero le decimos, Señor, guarda su vida. Jehová te guarde. Bueno, hay miles y miles de situaciones en la vida de un niño, de un adolescente, de un joven, influencia todas las que queramos. No vamos a meter a nuestros hijos, como decimos, en un cascarón, ¿no? Allí metido en una burbuja, que lo mataríamos en la burbuja, ¿no? Nuestros hijos tienen que salir, tienen que ir a las escuelas, lógicamente, a las universidades, a los trabajos, tendrán que salir con amigos, con compañeros, tendrán que relacionarse, tendrán que ver la televisión, tendrán que entrar en internet, tendrán que estar en su tiempo y en su momento. No podemos convertirlos en un gueto ahí, que sean niños extraños, niños raros, que no es lo que Dios quiere. No los vamos a encerrar de por vida. Tendrán que leer todo tipo de libros, todo tipo de literatura, y ver y oír y escuchar muchas cosas. Pero que Dios los guarde. Que sepan discernir lo que es bueno de lo que es malo. Que les ayudemos, les proporcionemos el material, la enseñanza, la consejería. Que ellos puedan evaluar la gran diferencia de estar en los brazos de Jesús o en los brazos de Moloch. Señor, guarda nuestros hijos. Protégelos, que crezcan sanamente en tu casa, que formen su conocimiento, su carácter, su temperamento, en esa sabiduría que hay en tu palabra, en ese ejemplo que vean en la iglesia, ejemplo en su casa, ejemplo en la iglesia, para que ellos vayan deseando y anhelando lo que es bueno. Aleluya. No deberían de venir los hijos a la iglesia arrastrándolo. Aquí traigo a mi hijo. Papá, no quiero. Y nos arrastramos los pelos, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Que nuestros hijos digan, hoy es escuela dominicana. Hoy vamos a la iglesia. ¿Tú crees que eso se puede conseguir o no? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Los hijos vienen encaminados, vienen deseando estar en la iglesia, en el culto, aprenden las canciones, aprenden todas las cosas, sus amistades, algunas de sus amistades nacerán en el seno de las iglesias. No hay que traerlos a latigazos. Ay, que mi niño no se quiere levantar, que bueno, trabájalo, trabaja la situación. La iglesia te quiere echar una mano. La iglesia está para ayudar. Nosotros aquí no le damos pellizco a los niños, ¿eh? En la escuela dominical, si yo me entero que un maestro le da al niño, se acabó ya. No estamos aquí para darle pellizco ni hacerle un trauma de su tiempo en la iglesia. Haga resplandecer su rostro sobre ti, que llegue a conocerlo. Sabéis que los niños, si están desde pequeñitos en las iglesias, y yo he leído testimonios de creyentes, y en mi propia experiencia, sus primeras decisiones, 6, 7, 8 años, con Dios. Porque Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre ellos. No, es que tan pequeños, que tienen que crecer, que tienen que meterse.
¿Qué quiere? ¿Que tu hijo sea un criminal para que conozca a Dios? A través del arrepentimiento. Seguramente van a tener experiencias tremendas. Te pueden decir un día, yo he soñado con Dios, he soñado con Jesús, me ha hablado Dios. Que Dios tenga misericordia, hemos leído. Que Dios siempre sea su perdonador. Ellos encuentren el perdón a sus pecados, a sus fracasos, a sus errores. Sepan encontrar siempre la misericordia que necesitan. Y cómo no decir que Dios ponga paz en sus vidas. Tiempos donde nuestros jóvenes están sufriendo unas presiones tremendas. Se dice que para qué estudiar, para qué esforzarme, para qué esto, y que esos pensamientos de derrota, de desánimo les llevan a tomar actitudes incorrectas, caer en la molicie, caer en problemas, en el desánimo, en el abandono. Dice, no, Dios pondrá su paz sobre ti. Jóvenes en paz, niños en paz. Pero los niños y los jóvenes viven en paz si en tu casa hay paz, hermano. Si hay paz en el hogar, si hay paz en la iglesia, ellos podrán crecer y desarrollarse en esa paz de Dios. Sabrán discernir cuando vayan a un lugar donde no hay paz, donde no hay esa quietud. ¿En qué estamos colaborando? ¿En qué puede colaborar tú y yo como padres? Pues yo sé, con todos mis errores y todas mis dificultades, que al menos tenía muy claro que lo que nunca podía hacer es un indiferente. Y dejar las cosas, y perdonen la expresión, a la buena de Dios. Cuando nosotros decimos aquí a la buena de Dios, es decir, yo no me preocupo de nada y que las cosas salgan como salgan. No. Me equivoqué, por supuesto, nos equivocamos, pero nunca fuimos indiferentes. Pusimos todo nuestro empeño en traerlas a la casa de Dios, proporcionarle conocimiento, material, ejemplo, facilitar su asistencia a los campamentos, a los retiros. Nunca castiguéis a un hijo por no ir a un campamento. ¿Qué culpa tiene el campamento? O el encuentro de jóvenes. ¿Cómo vas a castigar a tu hijo precisamente ir a un lugar donde Dios bendice? Quítale la PlayStation, o quítale el postre, o disciplínale de cualquier otra manera. Pero yo nunca disciplinaría a un hijo, y de hecho, o ya no te llevo a la iglesia. ¿Lo entiendo? Colaboremos todos, y especialmente los padres. Necesitáis oración, necesitáis conocimiento, necesitáis instrucción, pero sobre todo, hermano, porque nunca sabremos todo, conoceremos todo, sino necesitamos ese anhelo y ese deseo de que Dios te bendiga, hijo mío, hija mía. Yo, como tu padre, como tu madre, voy a poner de mi parte todo lo que hay en mí. Toda mi dedicación, todo mi esfuerzo, todo mi anhelo. A veces invertimos capitales y está bien, en formación profesional, en formación deportiva, en formación lúdica, en alimentos, en vestidos, bien. ¿Y qué nos cuesta rascando el bolsillo? En formación espiritual. No, es que no tengo dinero, no, es que no tengo tiempo. Nos embarcamos y está muy bien, y vamos con nuestros hijos a la Patagonia, y a lo mejor ir a 30 kilómetros allí nos cuesta trabajo llevarlo, y como no te lo lleves, no lo llevas. ¿Sabéis que estoy haciendo una crítica, no? ¿Sí o no? Os lo digo más claro. Hermanos, seamos inteligentes. Invirtamos a veces los proyectos y los programas. Invirtamos más en la vida espiritual de nuestros hijos. No vaya a ser que se esté invirtiendo más en otros aspectos que, sin ser malos, yo no digo que sean malos, no son los que van a traer la bendición plena de Dios a su vida.
Y si en esta mañana alguno pudiera decir, pero a mí yo no fui niño, yo me convertí con 22 años, yo no sé lo que es una escuela dominical, ni un campamento de niños, ni de jóvenes, ni nada de esto. Yo vine de adulto. Pero yo también fui hecho un niño cuando me hice como un niño delante de Dios. Y lloré como un niño, como dice la canción. Y ese día fui hecho un hijo de Dios. Y Dios me tomó en sus brazos y yo también recibí y recibo la bendición de Dios. No me cambié el nombre, como algunos tienen por costumbre a veces. No dije, de Julio voy a pasar a Joel. Julio de Dios, no. Pero yo tengo el nombre de Dios sobre mi nombre. Yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios heredero y coheredero juntamente con Cristo.